vamos arando en unidad. ¡Vamos por los derechos! Somos voces que gritan con alegría, defendamos la vida. Somos memoria, cultura de paz y solidaridad, compasión, fuerza y dignidad, siempre a luchar por un mundo con justicia social y ambiental. Voces juntas, vamos luchando, vamos arando, las voces juntando y la vida gozando. Voces por los derechos, el podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces por los Derechos. Hoy vamos a traer un tema bastante polémico para Colombia y interesante también para nuestra sociedad colombiana, y es el tema de la despenalización del aborto. Hoy tenemos una gran invitada, Marcela Giraldo Gómez, Gracias. Una experta en el tema. Más adelante nos contará un poco sobre su organización, cómo hacen parte de Causa Justa, y la idea es poder informar, generar puntos de debate, saber un poco cómo ha avanzado el tema de las sentencias, cuáles han sido los límites, las barreras para las mujeres y gestantes que quieren hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Así que bienvenidas, bienvenidos, y esperamos que disfruten mucho este nuevo capítulo. Entonces, pues nada, Marce, bienvenida. Gracias, Liz, sobre todo por lo de experta, ¿no? Yo lo pondría en estos términos, pero bueno, gracias igual ahí por el halago. Bueno, pues queremos decirles que para contextualizar un poco sobre el tema, en el 2006 pues llega la primera sentencia donde les posibilita a las mujeres poder hacer su interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay que decir que efectivamente todo esto se debió pues a una lucha también del movimiento social de mujeres, de feministas, que pues efectivamente empiezan a hablar sobre el tema de la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre el derecho de nosotras decidir sobre cómo queremos la reproducción. Y pues gracias a estas luchas feministas y el movimiento social de mujeres, pues es que se da esta primera sentencia. Entonces vamos a hablar de esa primera sentencia que le dio la posibilidad a las mujeres poder hacer una interrupción voluntaria del embarazo, que fue la sentencia 355 del 2006. Nuevamente recordar que esta sentencia que se logra es a través pues, de ese movimiento social de mujeres, de la lucha de estas mujeres, de las feministas a las cuales hay que agradecerles para esta sentencia. Recordar que esta sentencia pues, posibilitó la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales. Recordemos que estas 3 causales tiene que ver cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto. La segunda causal tiene que ver cuando hay peligro para la vida o la salud física de la madre gestante. De la mujer. De la mujer. Claro, porque ya al poner madre hay una carga simbólica ahí. Entonces, la segunda es la interrupción cuando la vida de la mujer está en riesgo, de tipo física o de tipo mental. Vale, gracias. Sí, es que eres experta. No tanto, pero bueno. Y la tercera tiene que ver cuando hay una incompatibilidad en temas del feto que se está gestando para la vida que realmente se pueda desarrollar por fuera del útero. Exacto, esas son las 3 causales de la 355. De la 355. Sin embargo, encontramos que a pesar de estas 3 causales seguían habiendo barreras para las mujeres, y recordemos que pues la lucha de la despenalización total. Entonces la lucha de estos movimientos sociales de mujeres y de las feministas no paró ahí, continuó, y ahí es donde encontramos nuestra segunda sentencia, que pues se hizo a través de varias organizaciones, a través del movimiento también de Causa Justa, donde logramos la sentencia 055 del 2022, que aquí permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y no requiere probar ninguna de las causales que se habían determinado en la sentencia 355. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Bien. Entonces, bueno, digamos que fue pues precisamente una gran lucha ahí, una gran ganancia. La idea es poder mirar un poco qué ha pasado hasta el día de hoy en este tema de la interrupción voluntaria del embarazo con estas 2 sentencias que ha sucedido, y pues también recordar que pese a este tema se siguen generando barreras, se siguen generando debates políticos de índole muy, muy religiosa inclusive también, y pues por eso Marcela hoy nos va a contar un poco qué está sucediendo al día de hoy. Entonces, pues Marce,
¿qué ha sucedido? O sea, ¿qué ha sucedido después de esta última sentencia, que fue una gran ganancia del movimiento social de mujeres? ¿Qué ha sucedido a la fecha? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues yo creo que ahí es clave decir que, claro, para el momento del 2006 estaba esta sentencia que despenaliza bajo estas 3 causales, pero todavía había un tinte de delito alrededor de que las mujeres o personas con capacidad de gestar accedieran, digamos, a este proceso. Y claro, por allá desde el 2020 aproximadamente, 5 organizaciones de mujeres y se sientan y comienzan a debatir y analizar y a escribir alrededor de digamos, un proceso que va a llegar a la Corte Constitucional, en donde se van a exponer una serie de argumentos para la despenalización del aborto en Colombia. Y entonces llegamos a la declaración de la C-055, que es la del 2022. Hasta ese momento, desde 2006 al 2022, las organizaciones de mujeres, como por ejemplo la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, venía haciendo un ejercicio de investigación frente a cuáles eran esas barreras que persistían, ¿sí? Aún teniendo la sentencia 355, hablemos de la del 2006. Entonces, por ejemplo, la mesa va a hacer una caracterización o va a agrupar esas barreras que identificaron en 3, básicamente. 1, hay un desconocimiento de la normatividad, ¿no? Las instituciones prestadoras del servicio de salud, las EPS, desconocían de manera autónoma o de manera consciente o inconsciente la norma que estaba dispuesta hasta ese momento en las 3 causales. 2, hay una interpretación restrictiva de la norma, ¿cierto? Y es cuando, por ejemplo, a las mujeres les solicitaban recursos o más bien documentos adicionales a lo que está estipulado en la norma, en este caso, no sé, certificados adicionales. Y 3, la propia prestación del servicio, y es cuando las mujeres se encuentran, y mujeres y personas con capacidad de gestar, se encuentran con estas barreras como por ejemplo la violencia ginecobstétrica, o cuando van a las EPS a acceder a la interrupción y son expuestas y sus datos personales son expuestos, o cuando están hacen parte, digamos, están en el proceso de recibir el procedimiento, que las ubican en las mismas zonas donde otras mujeres están llevando a cabo su parto, digamos, porque son mujeres que han decidido maternar, y entonces esto constituye una violencia ginecobstétrica de la que también se comienza a hablar. Entonces uno pensaría que con la C-055 en 2022 este panorama haya cambiado, y lastimosamente lo que hemos encontrado es que estas barreras todavía persisten, ¿no? Todavía hay un desconocimiento de la norma, entonces todavía, pese a que está la C-055, pese a que está la sentencia que dice que la mujer o persona con capacidad de gestar puede acceder a la IVE hasta la semana 24, pues todavía hay un desconocimiento, y seguimos encontrando relatos de mujeres y personas que han accedido al servicio en donde han manifestado pues haber sido violentadas en las salas de atención de las EPS. Entonces, por ejemplo, uno de los relatos que nos ha tocado escuchar, que es un relato de la vida real, es de una mujer que asiste a un centro de salud, pues hace todo el proceso de la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo y está en la sala de espera, y cuando sale la enfermera, lo que hace es llamarla por su nombre, digamos, fulanita de tal, la que vino por un aborto. Cuando uno va al centro de salud, no sé, a revisarse, a tener una cita médica de cualquier tipo, a ti te llaman y te dan el turno, pero nunca te dicen a qué vas. Pero con esto sí lo estamos encontrando, entonces persiste todavía una narrativa juzgativa sobre las personas que están accediendo. Pues la otra barrera que tenemos es la penalización social, que esa es otra tarea también de la que... Y un desafío también. Y es un desafío enorme, ¿no? Porque claro, tú lo decías hace un momento, y pues esta conversación está muy mediada también por moralismos de tipo religioso, y ahí va a ser muy clave, por ejemplo, la conversación que pone Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Que son mujeres católicas, creyentes, que también están enunciadas desde el derecho de las que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir no solo sobre nuestros cuerpos, sino sobre nuestros cuerpos. Bueno, Marce, nos estás contando no solo las barreras, sino los desafíos, ¿sí? Yo quiero mencionar
dos cosas. Una es que quisiéramos saber qué tipo de certificaciones están pidiendo para acceder a una interrupción. Bueno, una de las certificaciones, si el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es todo un tema que abre un debate, esto que voy a plantear todavía lo abre más, y es, por ejemplo, en el caso de menores de edad. Ok. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado que chicas mayores de 14 años, pero menores de 18, han ido a centros médicos a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo porque por X o Y razón el método falló, no estaba en proceso de planificación, lo que haya sido que haya pasado, esta chica quiere acceder. Es menor de edad, es mayor de 14 años. Y hemos encontrado que en las instituciones prestadoras del servicio o en las EPS le solicitan la aprobación o el permiso de los padres para hacerlo. Y ese no es necesario. Y ese no es necesario. ¿Cómo con eso? Eso es información muy importante. Ese no es necesario. Contrario al caso, cuando es una menor de 14 años, que ya ahí entra, ¿cierto?, una regulación colombiana distinta por el ICBF. Cuando es una chica menor de edad, mayor de 14 años, entonces les están pidiendo el permiso o que deben ser acompañados por algún pariente. Y eso en ningún momento está estipulado bajo la 055. Ella puede acceder al servicio bajo su planteamiento autónomo. ¿Qué otros tipos de violencias hemos encontrado? Pues digamos, con relación a muchos de los relatos a los que hemos podido como acceder, también desde el ejercicio de la veeduría a las operadoras de salud, tiene que ver sobre todo con la atención en el servicio, o que muchas veces están llegando y entonces la respuesta es: acá el médico que está o la médica que está es objetora de conciencia. Y claro, está en todo su derecho como profesional de ser objetora de conciencia, pero eso en ningún momento va a determinar o va a limitar el derecho de esta mujer o de esta persona gestante a interrumpir su embarazo. Entonces lo que deben hacer es remitirla a un centro de salud, por ejemplo, hablando propiamente de, no sé, un municipio. Si en el hospital del municipio hay un médico o médica y es el único y es objetora de conciencia, pues el proceso no se puede quedar, o sea, no puede parar ahí. Claro, se puede interrumpir. A ella se le debe garantizar su derecho a interrumpir el embarazo, como a él se le está garantizando, o a ella, su derecho a ser objetor de conciencia. Entonces muchas veces los relatos no es que es objetor. Me dijeron que es objetor y ahí se quedó. Y es como no. Es importante tener en cuenta que la sentencia y la resolución que va a salir posteriormente pues insta a las EPS y a las IPS a prestar el servicio, porque es un derecho que está amparado bajo la Corte Constitucional. Eso me parece reclave, porque una de las barreras efectivamente tiene que ver con la objeción de conciencia. Y es importante aquí tener en cuenta que la Corte ha sido muy clara, nadie le está negando su derecho a objetar, eso es importantísimo, pero eso no puede ser la barrera para el derecho a esa interrupción del embarazo. Entonces, claro, ¿qué pasa con los objetores? Tienen que demostrar esa objeción, tienen que hacer algún registro, o sea, digamos, para que, digamos, de alguna manera se sepa cómo es el procedimiento de la objeción. Simplemente lo manifiesta y ya con eso es... El médico puede decir: no, yo no realizo este procedimiento, mi ética profesional, bajo esta ética, pues yo soy objetora de conciencia, y lo que debe hacer ese centro de salud es remitir a esta mujer o a esta persona gestante a un espacio en donde se garantice que no haya, pues que no vaya a encontrar esta nueva barrera. ¿Sí? Y también ahí es muy importante decir que, digamos, la 055 posibilita hasta la semana 24, pero si por alguna razón esa mujer o esa persona gestante no logra acceder en ese tiempo, vuelve a aplicar la del 2006. Que es la 355. Que es la 355, ¿no? Que es ya bajo las 3 causales. Después de ese momento ya entrarían las 3 causales, pero hasta la semana 24 no se le debe pedir ningún tipo de certificación, ni si demuestre que su vida está en riesgo o que la salud mental, no, hasta ese momento no. ¿Cuál es una, digamos, como de las lógicas un poco desde la sentencia? Pues que precisamente en los centros de salud garanticemos que haya presencia de médicos y profesionales de la salud que no sean objetores de conciencia y que puedan garantizar este servicio, ¿no? Pero también que se pueda generar proceso pedagógico para que la gente conozca la sentencia, la resolución que insta a las secretarías de salud también a garantizarlo,
porque claro, otra de las barreras es esa, no conocemos la norma, y pues como no la conocemos. Por eso tú decías que una de las barreras es el desconocimiento normativo, y no solamente para las mujeres y las personas gestantes, sino ese desconocimiento es también para quien tiene que hacer la interrupción. Hablamos de los médicos, médicas, también ellos tienen un desconocimiento, y por eso tú hablas del tema de la parte pedagógica. ¿Cómo se ve ese escenario? ¿Los médicos y las médicas si están preparándose pedagógicamente para esto o todo hay resistencia? ¿Cómo está el escenario? Hay que decir que RUDA es una organización que trabaja en Neiva, y pues obviamente no es lo mismo hablar Bogotá que hablar en regiones como Neiva, y que ustedes tendrán conocimiento de otras ciudades. ¿Cómo se está viendo ese tema de los médicos y las médicas, si realmente están recibiendo esa pedagogía de las dos sentencias? Pues yo creo que acá, desde donde lo puedo contar, digamos que ha sido como un poco la experiencia de la organización. En efecto, nosotros somos una organización regional. RUDA es una organización que trabaja a nivel departamental, no solo en Neiva, sino en Huila, claro, con una mayor presencia en Neiva, por ser capital, pero como que estamos al interior del departamento. Y yo creo que en ese proceso de los procesos formativos, valga la redundancia, a médicos, médicas, profesionales de la salud, son muy claves las organizaciones, y por eso digo que esto lo hablamos como también desde nuestra experiencia, porque por ejemplo desde RUDA hemos hecho esos procesos o esos encuentros de pedagogía con profesionales de la salud, y no solo con profesionales de la salud, hablando, por ejemplo, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, sino también psicólogos y psicólogas, ¿no? Porque también ahí el tema de la salud mental, pues es bien importante, cómo cobijarlo, pero también se han hecho articulaciones con consultorios jurídicos de universidades, como por ejemplo la Universidad Surcolombiana en Neiva, para tener esta conversación también con los profesionales del derecho y las profesionales del derecho. Entonces, claro, yo creo que ahí es muy importante el papel que tenemos las organizaciones en ese ejercicio de poder abrir estas conversaciones con los y las profesionales de la salud, porque todavía hay mucho temor, todavía hay mucha prevención alrededor de esto, pues hasta hace, ¿qué? 3 años, 2022, pues esto, aunque estaba amparado bajo las causales, igual estaba tipificado como delito en el Código Penal, ¿no? Que precisamente sigue tipificado como delito. Entonces, precisamente por eso la consigna es que se borre el delito del aborto del Código Penal y que no se limite, ¿no? 24 semanas, pues es un digamos, logro histórico, porque hay que decirlo, somos el país en Latinoamérica más garante. Eso te iba a decir. Colombia es el país con mayor garantía para el acceso a la IVE. A nivel latinoamericano hay países donde ni siquiera está despenalizado, ni por causales, ni por semanas, sigue siendo un delito. Entonces Colombia sí es una abanderada en este tema de la despenalización, pero como pues tú bien lo dices, la lucha es despenalizarlo totalmente, que se borre totalmente del Código Penal. Somos el país de Latinoamérica con mayor garantía en tiempo, pero lo que esperamos es que nuestra autonomía reproductiva, nuestra autonomía sobre nuestros proyectos de vida, pues no se vea limitada en una temporalidad, sino que podamos elegir sobre nuestros cuerpos de manera libre y sin que esto me implique unas restricciones. Entonces, claro, esto también se traduce en algunos temores para los y las profesionales de la salud, y es como hasta qué punto el que yo sea una persona no objetora de conciencia y garantice el acceso está incurriendo en un delito, y entonces a mí como profesional de la salud también esto que me va a acarrear jurídicamente, ¿no? Por el mismo desconocimiento hay un temor también por parte del profesional de que de pronto no esté cayendo en una inmoralidad, sino que esté incurriendo en algo antijurídico. Claro, y eso está muy mediado por la religión, ¿no? Entonces, desde que se concibe o desde que una persona, una mujer o persona con capacidad de gestar se entera que estén, digamos, en proceso de embarazo, entonces ya hay una vida, ¿no? Y este es un poco el discurso católico, sobre todo, que se ha instalado sobre los cuerpos, pero además de eso, pues también es el papel de las mujeres en la sociedad reducido al ejercicio, o más bien como a la reproducción, ¿no? Entonces, está mediado por muchas cosas. Entonces, decirte como
Claro, hay unas intenciones a nivel institucional, como la resolución que surge después de la sentencia, porque las secretarías de salud puedan, o más bien garanticen el acceso, pero también hay un empuje fuertísimo de las organizaciones al interior del país por generar estos procesos, no solo pedagógicos, como lo hace Ruda con profesionales de la salud y el derecho, y con pedagogos y pedagogas, y bueno, comunidad en general, sino también por incidir, por ejemplo, en planes de desarrollo que establezcan indicadores claros alrededor de cómo incorporar esto en la normativa, en la gestión pública, ¿no? O sea, como que la pelea organizativamente se está dando desde un montón de lugares. Sí, no es solamente llegó la sentencia y paré de contar. De ahí para abajo se tiene que crear toda una estructura a nivel, como tú lo dices, no solamente para el tema de salud, sino también es pedagógico, y esto incluye también los colegios, incluye efectivamente las familias, precisamente porque tú hablas de algo muy importante, y es el tema de los proyectos de vida de las mujeres, y esto que tú dices de la autonomía, de decir sobre nuestros cuerpos, de decir sobre nuestros proyectos de vida, porque la maternidad es un proyecto de vida, no es una situación de obligatoriedad. Aquí nadie se le está exigiendo ni obligando a ser materna, pero tampoco se le está obligando a interrumpir su embarazo, y la Corte lo manifiesta en su decisión. Sí, o sea, la decisión tiene también un corte no estrictamente jurídico, sino también muy de la índole de los proyectos de vida de las mujeres y la importancia que las mujeres podamos decidir sobre esos proyectos de vida. Por ende, también este conocimiento y este podcast busca llegar a todas las comunidades, a toda la sociedad, para que conozcan precisamente de estos avances, pero también de estas barreras. Y por eso, pues, yo te haría una última pregunta, y es: ¿qué se necesita para garantizar el acceso real y efectivamente para la interrupción voluntaria del embarazo? Pero ¿qué necesitamos para, primero, poder llegar a una despenalización total y poder también eliminar esas barreras? ¿Qué se necesita para poder acceder? Yo creo que es que el reto está en dos vías, ¿no? Uno, lo institucional, poder acceder a servicios dignos en donde las mujeres y personas gestantes no sigan siendo víctimas de procesos de atención violentos, pues que dejen, por ejemplo, de ubicar a las personas que están accediendo a una IVE en la misma sala de atención en donde otra mujer está dando a luz, ¿cierto? Porque es un ejercicio de violencia muy complejo, ¿no? Y esto genera unas afectaciones a nivel psicológico también muy importantes. Creo que a nivel institucional hay un reto enorme en esto de continuar fortaleciendo procesos de una socialización de la normativa existente, ¿no? Hasta dónde va la 055, dónde volvemos a la 355. Dos, pues la resolución que surge luego que va dirigida a secretarías de salud con relación a, oiga, ojo que esto no lo están haciendo y la Corte ya lo mandató, ¿cierto? Ya hay una sentencia. Eso a nivel institucional. Entonces todavía hay un reto enorme en que eso se fortalezca a nivel institucional desde la prestación del servicio. El acceso a la información y también pues que esto es un reto enorme y pasa ya por la despenalización social del aborto, que es la siguiente bandera de la que hablamos, no solo al comprender que estamos cruzados por este sistema patriarcal, que además también juega un papel importantísimo el catolicismo, sino también que seguimos, o la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes y los cuerpos de las mujeres siguen estando a merced, por ejemplo, de las discusiones políticas. Entonces seguimos debatiendo el papel de la mujer, que debe ser la maternidad según la concepción de muchas personas, únicamente la maternidad, pues siguen siendo producto o sigue siendo un escenario en donde todavía hay partidos políticos que siguen bajo esa misma discusión, ¿no? Y entonces acá entramos a hablar de toda la línea antiderechos que existe en el país, en donde no se está teniendo en cuenta ese proyecto de vida que tenemos como mujeres y personas gestantes. En el debate político, como claro, tú dices. Ese debate político. Inclusive ahorita que nos acercamos a una temporada electoral, esos temas empiezan a ser
para poder cooptar votos. Y obviamente pues también por eso esta importancia de esta discusión, de este debate, para que primero esto no sea de índole de electoral, de las decisiones políticas, además teniendo en cuenta que estamos pasando a nivel de Latinoamérica y de Europa por una derechización importante, y si ustedes se dan cuenta, las primeras que resultamos afectadas en estos gobiernos de derecha somos las mujeres, empiezan con el tema de los derechos reproductivos. Entonces, me parece muy importante. Claro, porque es la forma de decir, estamos acá y siguen bajo nuestro dominio. Exacto. Ustedes han pensado que han logrado cosas, pero ojo que todavía estamos acá y las tenemos amarradas. Entonces, claro, hay quienes decimos que las mujeres avanzamos un paso y retrocedemos 20, ¿no? Y es muy triste, y no solo hablando de derechos sexuales y reproductivos. O sea, esa es una apenas de las salas o de los lugares de incidencia que tenemos en exigibilidad las mujeres, pero en términos educativos, en brechas salariales, en el propio goce y disfrute de las ciudades. O sea, nosotras avanzamos un paso y retrocedemos 20. Y es muy difícil porque siempre nos ha tocado así, a nivel histórico nos ha tocado. Y entonces la tarea institucional, luego la tarea legislativa, ¿no? Entonces venga, como esto que hemos ganado bajo la lucha de las mujeres no se pierda. Y luego entonces la tarea de la desestigmatización social, que pues está mediada por las conversaciones en la familia. Entonces el pañuelito verde que ya nos genera una carga simbólica compleja, ¿sí? ¿No? Como, porque también hay que decir, solamente el anunciarnos como feministas. Entonces, claro, ahí es clave también el ejercicio de pedagogía que se puede hacer, y la pedagogía en términos sociales, con las comunidades, con muchas mujeres, en términos generales, la incidencia política que se puede hacer, y los procesos de veeduría que se puedan mantener alrededor de esto. Yo creo que esto sería un brochazo de todo lo que nos queda por hacer. O sea, yo pues, de verdad creo que esto apenas es un abrebocas, hay mucho por seguir debatiendo. O sea, lo que queremos es simplemente dejar abierta la discusión, el debate, que profundicemos con respeto a este debate, desde el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y pues nada, decirle a todas, a todos y a todos que hay rutas, finalizamos ahora sí para que Marce nos diga, para que ustedes se enteren qué puede hacer una mujer o una persona gestante para interrumpir el embarazo, porque también, como tú dices, hay un desconocimiento. Y bueno, si yo quiero interrumpir, ¿a dónde debo acudir? ¿Dónde debe empezar la ruta? Y pues ahí hay varias alternativas, y la ruta se puede activar por una cita en la EPS, ¿sí? La mujer solicita una cita médica general, y en esa cita médica general manifiesta su intención de acceder a la IVE. También está, por ejemplo, la posibilidad de convenios con IPS privadas. Entonces, por ejemplo, en el caso, no sé, la Fundación Oriéntame, ¿no? Que al tener un convenio con la EPS, pues esta mujer puede acceder, digamos, a la información y por el medio de esa activarla. Al hospital más cercano de carácter público que encuentre la mujer, si de pronto no cuenta con afiliación a EPS, puede ir y solicitar información al respecto y preguntar en ese hospital cómo puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y como, claro, una de las cosas que hemos identificado es que pues estas barreras institucionales generan que muchas mujeres y personas gestantes no se sientan con la tranquilidad de ir a las EPS, a las IPS. Pues también luego estamos las organizaciones como Ruda, defensoras de derechos sexuales y reproductivos a nivel país. Entonces estamos Ruda, está en el Huila, por ejemplo en Villavicencio está Red Vivas Verdes, en Bogotá pues está Parceras, y hay diversas organizaciones. Y bueno, yo podría mencionar un montón, digamos, a nivel país, que también somos organizaciones, mujeres, que acompañamos estos procesos de interrupción voluntaria del embarazo desde la asesoría, pero también muchas veces desde el propio acompañamiento durante todo el proceso. Y ahí también es muy importante decir, por ejemplo, que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización, que es una de las organizaciones que da vida al movimiento Causa Justa, tiene, por ejemplo, atención, acompañamiento jurídico en caso de que una mujer necesite o haya accedido a la IVE, pero haya identificado que fue víctima de algún tipo de violencia
ellas O prestan que la ese empiecen a acompañamiento. judicializar, por lo que te contaba. O sea, yo estoy representando un caso Ujú. de una mujer que, pues, efectivamente intentaron judicializarla a pesar de que ella la cobija la sentencia 055. Entonces, pues, digamos que la Mesa por la Salud de la Vida de las Mujeres, para que ustedes sepan si necesitan ese acompañamiento, no solamente en temas de acceder a la ruta en salud, también jurídica, porque puede pasar que por el desconocimiento y sobre todo por la estigmatización, inicien denuncias penales en contra de ellas por el delito del aborto. Entonces, para que ustedes sepan, digamos que la idea es también que ustedes tengan información. Si quieren acceder a Ruda, no sé si nos quieras dar de pronto dirección de redes, donde las pueden encontrar. Bueno, en Instagram estamos como Ruda Neiva, con H intermedia, RHUDA, porque somos la red, este nombre siempre nos parece hermoso, pero es larguísimo. Somos la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Ruda. Entonces ahí estamos como Ruda Neiva, en Facebook estamos como Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos. Y bueno, ahí nos pueden escribir. Justamente ahorita el 15 de septiembre se reabre nuestra línea de acompañamiento. Sí. Nosotros tenemos varias Bien. líneas de trabajo, entre esas la línea de acompañamiento, que son profesionales interdisciplinarios que están ahí como en el ejercicio de esa asesoría. Y si muchas veces el caso no es de Neiva o no es del Huila, pues igual ese trabajo en red y hacer parte de este gran movimiento que es Causa Justa también nos permite encauzar a otras organizaciones. Que eso es importante. Que eso es Igual, importante. aquí van a quedar también las direcciones en este video, por si algo, y pues para que pues ustedes puedan contactarlas. Y como ya escucharon, si no son de Huila, no importa, están también, ellas hacen parte del movimiento Causa Justa, que ya hacen parte de varias organizaciones a nivel nacional, y las pueden contactar con las organizaciones que puedan hacer estos acompañamientos. Marci, muchísimas gracias, de verdad te agradezco infinitamente que aceptara esta invitación. Y nuevamente pues queda abierto el debate, insistimos, es un debate que debe ser desde la defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde un respeto por el cuerpo de las mujeres y sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo por nuestros proyectos de vida. Aquí nadie le está diciendo usted tiene que abortar, no señora, si nadie le está diciendo eso. Aquí es una opción, así como tú decides otras opciones de vida personal, el de la interrupción es una, y la de la maternidad también es otra. Sí, yo creo que ahí es clave decir que la sentencia no obliga a nadie a abortar, Exactamente. pero buscamos que tampoco nadie sea obligada a maternar si no está como en su proyecto de vida. Y como que la consigna en Ruda siempre ha sido como el trabajo, como a nosotras como organización no nos interesa generar procesos en donde la gente se convenza casi como un dogma de entonces ahora todas vamos a salir a abortar, que ha sido uno de los argumentos, ¿no? Entonces ahora todas las mujeres vamos a salir a las calles a abortar, también como poniendo en duda pues muchas cosas de nuestra propia gestión reproductiva, pero sí abrir la conversación frente a, seguramente no yo, pero seguramente alguna amiga o alguna familiar no, sí va a necesitar la información. Entonces, el acceso a la información es un derecho. Dale. Y ese es el ejercicio que hacemos desde las organizaciones. Pues muchísimas gracias. Terminamos este capítulo. Nuevamente los invitamos a que se conecten a Voces por los Derechos. Recuerde que Voces por los Derechos hace parte de Vamos por los Derechos. Y síganos y nos dicen qué otros temas quieren que abordemos acá en su podcast, porque este es un tema para toda la comunidad, para el pueblo. No, ustedes, gracias por la invitación. Chao. Chao.